¿Qué tal, esclavos socialistas? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bienvenidos a Limón para tu caviar, paquete de rojito. Hoy, Vania, ¿cómo estás? 7 de febrero de 2023. ¿Qué tal? Bien, contenta. Estoy contenta, estoy emocionada, la verdad. Este, Estaba esperando esa entrevista unos años. La verdad es que estaba esperando esa entrevista unos años. Eh, Así que no me voy a hiperventilar, pero tengo mi foto plan rockstar con Ruth Shady en el 2012 cuando cumplí 18 años, ¿no? Y porque el día que fue el Foro de Amazonía, cuando yo trabajaba en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, era justo mi cumpleaños, el día que fue el Foro de Amazonía. Y Miguel me dijo, ¿vas a tener tu foto con Ruth Shady? Y yo estaba así como... Porque, a ver, para quienes no la conocen, Ruth Shady es quien descubrió, investigó y se hizo, digamos, muy popular la ciudad de Caral, ¿no? La civilización de Caral, se explicó todo lo que tenía que ver con eso gracias a ella, ¿no? Buscan los documentales de la BBC, todo está ahí en internet, cuando no lo usan para tonterías, está ahí la información, ¿no? Entonces, yo lo vi por primera vez, digamos, cuando tenía 11 años más o menos, y desde ahí he visitado 12 veces Caral para ver su evolución a lo largo de los años, ¿no? Entonces, realmente sí estoy muy contenta y quiero que por favor aquellos que sepan del tema y que hayan obviamente visto los últimos videos sobre el tema del lenguaje aymara y tal, compartan esta transmisión, denle like, pásenla a través de sus apps de mensajería para que llegue a más personas, porque en verdad es muy difícil acceder a este tipo de personajes que tienen mucho que hacer. Entonces, justamente por eso es importante que se valoren ese tipo de espacios para que además hagan sus preguntas con sus superchats, ya saben cómo es la dinámica. Así que realmente espero que aprovechen al máximo el tiempo que vamos a tener con la doctora Ruth Shady Solís. Así es, así que deja tu like, comparte la transmisión, pásala por tus redes sociales, por tus apps de mensajería, que el show banning está fuerte y necesitamos que la Sí. información llegue al máximo posible de personas. La doctora Ruth Shady es arqueóloga y antropóloga, además de educadora de la Universidad de San Marcos, como bien dijo Vania, es la responsable del descubrimiento y la difusión de la Yes. civilización de Caral, la más antigua de América, y nos acompaña hoy para hablar de muchas cosas, para explicarnos muchas cosas sobre todo ligado a estas reivindicaciones sociales que se están pretendiendo hacer. Tienen asidero, tienen bases, son correctas, son incorrectas, vienen de otro origen. Nosotros de repente no las entendemos demasiado, pero ella seguramente las entiende perfectamente. Doctora Shady, usted con el dedito me avisa si ya está lista para subir. Perfecto. Doctora, muy buenas noches, muy agradecido de aceptar la invitación. Bienvenida a Limón para tu caviar. Muchas gracias también por la invitación y para poder conversar sobre la historia social tradicional que hemos tenido en nuestro territorio, que ha sido pues pluricultural y multilingüe, ¿no? Así Así es. es. Doctora, yo quiero arrancar rapidito, discúlpame, Vania, antes de la pregunta con el superchat. Gergel, gracias por tu donación. Dice, hola chicos, hola Gergel, ¿qué tal? Doctora, vamos por lo más reciente, digamos que es lo que tenemos más a flor de piel. Un Justo te iba a video decir que pongas el suyo, video. sí, un video suyo se ha hecho viral eh, hablando sobre el lenguaje aymara. ¿Okay? Si no ubico mal la ubicación, eso es en el Congreso de la República. Y Es debo en el entender, aniversario de San Marcos del año pasado. el aniversario de San Marcos, ok. Y debo entender que es el año pasado, bueno, el año pasado me dice Baña, si no debo entender nada, ya me dijo. Este, esto ha sorprendido a muchos, a propios y extraños, incluido yo. Incluido yo, no tenía la menor idea. ¿Podría explicarnos, por favor, doctora, cuál es el origen de la Aymara? Porque en ese video que se hace viral usted dice que es de Ica, de Chincha, y de ahí se difunde por el sur del país. Bueno, para iniciar, cuando llegó en 1575, todo el conocimiento que las personas procedentes de España quisieron recuperar del país para entenderlo, mencionaron que había Toledo en esa fecha, que habían tres lenguas generales. Una era el quechua, otra el aymara
y la tercera el Puquina. Entonces, de acuerdo a las investigaciones lingüísticas, ¿no? Porque nosotros como arqueólogos trabajamos de modo interdisciplinario y multidisciplinario para poder tener acceso a la recuperación de la información sobre nuestra historia, que es importante conocerla porque, como ya ustedes comprenderán, el Perú es un país megadiverso y desde que fue poblado se desarrollaron diferentes culturas, cada una con sus propios idiomas y también con mucho esfuerzo en acondicionar el territorio para seguir viviendo donde habían estado habitando. Y eso lo fueron logrando creando pues tecnologías apropiadas. Y cuando llegan los españoles ya en 1500, ¿no? 30 y tantos y 75, encuentran pues que había una fuerte relación interna entre las culturas, superando la diversidad a través de esas tres lenguas generales, que así las llamaron, ¿no? Como Toledo en 1575, ¿no? Que eran las que he mencionado, quechua, aymara y puquina. Y por supuesto el quechua ubicado en la parte central, el aymara en la parte sur central y el puquina en la parte sur, ¿no? En todo lo que es el altiplano y toda la parte transversal, porque la visión del país fue esa, ¿no? De manejar el territorio por cuencas y de modo transversal y también a largas distancias, a través de relaciones entre las sociedades con culturas diferentes, con idiomas distintos, pero buscando en esa interacción intercultural beneficiarse compartiendo la interacción, el intercambio y en condiciones pacíficas. Entonces, eso es lo que encontraron los españoles, las tres lenguas generales, ¿no? Que he mencionado. Vania. Bueno, yo en realidad lo que entiendo además es que ha habido, o sea, sigue habiendo una investigación sobre el origen de estas lenguas que menciona, que son Bueno, investigaciones que continúan en proceso, que no se termina de investigar, digamos, porque hay mucha información y además hay información que también se ha perdido en el tiempo, sí, pero el origen, digamos, de... ¿Ah? en nuestro país en los últimos años no se le da mucha importancia a la investigación social, histórica, arqueológica, antropológica, etcétera, ¿no? Yo creo que eso falta que sí se tenía en décadas pasadas. Hay un libro muy interesante que debieran conocer sobre la investigación lingüística que efectuó Alfredo Torero. Se llama Idiomas de los Andes, Lingüística e Historia, ¿no? Entonces, Okay. en la interrelación entre lingüistas con los resultados de las investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas a través de las crónicas, etcétera, se trató de ir comprendiendo cómo fue la historia y eso como que no ha seguido avanzando, ¿no? Lamentablemente, yo creo que por eso estamos pasando lo que actualmente tenemos como situación, ¿no? Como ya ustedes sabrán, nuestro territorio estuvo desarrollado en cada parte de él, no solo en Lima, como es en la actualidad, ¿no? Claro. Y tenemos una serie de ciudades abandonadas, casas fantasmas, cerradas, y todos viajan hacia la capital, porque no hay las condiciones que sí tuvimos en el pasado, ¿no? Y yo creo pues que esa historia nos es necesaria conocerla para ver qué producción de conocimientos se lograron, cómo pudieron sacar adelante la vida social en condiciones adecuadas, cómo se intercambiaban entre culturas, más allá de las diferencias que pudiesen tener con respetos compartidos, ¿no? Yo creo que hay toda una historia que nos es necesaria conocer en el presente.
Ok. Justo eso, o sea, de hecho, lo que yo quería saber, por ejemplo, es, digamos, ¿no? Si el Aymara no proviene, digamos, de la zona de lo que hoy es Puno, Bolivia, Vamos a ponerlo en sino contexto, que ¿no? Vamos a ponerlo en contexto con el videito para que eso es lo que te iba la a gente decir. entienda lo que vamos, ¿no? A ver, este es Sí, el video. pero yo puedo, si eso ya lo pasaron, yo le puedo explicar en el presente y Ujú. sugerirles también, ¿no? Que el idioma de la parte sur, la lengua general fue llamada puquina, que es Así una es. lengua de vinculación transversal, ¿no? Desde el altiplano hasta el litoral, Tacna, Moquegua, toda la parte del norte de Chile, la parte también del altiplano, etcétera. Fue lengua general, como fue la lengua quechua y la lengua aymara, ¿no? Son tres lenguas generales. Las investigaciones que se estuvieron realizando hace ya pues varias décadas, por Ujú. ejemplo, se vio que en la parte de yauyos, tupe, continuaba el uso de la lengua aymara, que los lingüistas identificaron como una de las lenguas de la familia Aru, la familia lingüística Aru, ¿no? Así como el quechua ha sido también una familia que ha tenido el quechua 1, el quechua 2, etcétera. Claro. Y hubo la investigación de Marta Harman, por ejemplo, sobre la lengua que ella llamaba Hakaru, ¿no? O lengua cauqui, que justamente, pues, o sea, una familia lingüística son varias lenguas, ¿no? Y el aymara es una de ellas, que le llamaran a la parte de tupe y auyos, que es donde se continuaba hablando tradicionalmente, y eso pues está, ¿dónde está Tupe y Auyos? Está en la parte sur, ¿no? De Lima, Ujú. Tal cual. ¿no? En la parte de Ica, en la parte, obviamente. Entonces allí se permanecía en la familia esta de los tupinos, ¿no? Familia no, o sea, yo digo familias tradicionales, ¿no? Claro, Pero claro. de acuerdo a los lingüistas, la lengua aymara pues forma parte de esa familia lingüística, ¿no? Aru, y con el paso del tiempo, desde la llegada de los españoles, se fue pues abandonando. Ya desde antes también el quechua estaba extendiéndose durante el prestigio inca y la extensión de los incas también, ¿no? Porque la lengua quechua no era de los incas, ¿no? Como ya ustedes también comprenderán, de acuerdo a los lingüistas, ellos tenían su lengua secreta, como le llamaban, pero utilizaban la lengua quechua como lengua de relación, como ahora pues el inglés se usa en diversos países como lengua Claro, de claro. relación en las interacciones. Así fue en este territorio. Entonces, tres lenguas encontró Pizarro, como menciona en 1575, ¿no? Así Que les es. vuelvo a decir, la lengua quechua, la lengua aymara y la lengua puquina, lenguas generales, porque el territorio se manejó con esa visión de intercambiar transversalmente costa, sierra, selva, etcétera, y no pues como lo manejan ahora, ¿no? Que tienen diferentes alcaldes, los alcaldes mayormente entre sí no coordinan, y esos son los aspectos que han cambiado pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no hay una visión de cómo debe responder a las características de nuestro territorio, atravesado por la cordillera de los Andes, ¿no? Y con características muy diferentes en cada parte de él. Ahora que está hablando Anet, justo, Anet, a está ver, bien, gracias René, por tu tienes oración. tu Pídele oración. con todo respeto que dé un byte de 30 segundos para hacerlo viral entre todos. Creo, Anet, que lo acaba de dar, Sí, ¿no? tal cual. Creo que lo Lo acaba de acaba dar de dar sobre ahorita. lo que acaba de decir al final es el byte para viralizar, lo pueden cortar y ponerlo. Así es. Este, sigue, Vania, Pero le ibas a preguntar algo. sí, quería hacer una pregunta para ya avanzar un poco del tema, porque me queda claro lo de las lenguas, bastante claro. Y yo sí quería, digamos, saltar un poco a lo que acaba de mencionar, que ya no hay tanto apoyo para la investigación.
porque, como he dicho, he visitado hasta 12 veces Caral en los últimos años. Digas en los últimos años, en la última década. Y de hecho, me he encontrado con que muchas veces no se le presta la atención debida a la cantidad de problemas que hay ahorita alrededor de Caral Supe. Entonces, me acuerdo que incluso en algún momento usted salió a, a denunciar que habían mafias, hay videos incluso en lo que la quieren amenazar de muerte, eh, todo porque hay un conflicto en el terreno de Caral. Y hay mucha gente que no lo comprende porque, claro, es bastante confuso, pero digamos que hay invasiones en las zonas arqueológicas y cuando uno va a la civilización de Caral, obviamente no ve que las investigaciones hayan avanzado tanto como a lo mejor se debería, teniendo en cuenta que es la civilización más antigua de América. ¿Nos puede contar un poco cómo va esa situación? Bueno, nosotros hemos venido avanzando. Efectivamente, pueden haber limitaciones por intereses económicos, porque las tierras han subido mucho de precio. Hay mucho interés en gente que no está viviendo allí, pero que le quiere poner sus restaurantes, quiere poner albergues, quiere vender las tierras que antes costaban pues a más, 5.000, $6.000, ahora no bajan de 38.000, 40.000 o más dólares. Entonces, una hectárea, eso significa pues que hay intereses económicos detrás. Nosotros sí hemos estado avanzando en todos estos años que llevamos trabajando, porque hay mucho interés en todo el equipo, ¿no? Que viene conmigo compartiendo la recuperación de esa historia social, que no solamente es importante para el Perú, sino en particular hemos visto para muchos otros países de América, porque le demuestra al mundo que también en esta parte del planeta hemos tenido las mismas condiciones humanas para crear civilizaciones tan antiguas como las del viejo mundo. ¿Y por qué en el presente no podemos ser también países desarrollados, no? Eso es bien interesante y por qué nos han invitado en muchos de los países, nos han invitado en Chile, a Bolivia, a Uruguay, nos han invitado a Brasil, Venezuela, diferentes países de América para que nosotros transmitamos también en Estados Unidos todas las características de la civilización Caral. Y estamos trabajando no solamente en la ciudad de Caral, sino en otros centros urbanos de la civilización Caral, para poder comprender el sistema social, cómo se desarrolló esta civilización en el aspecto económico, político, ideológico, por qué avanzó tanto y en condiciones tan pacíficas. No hemos Claro, encontrado porque, armas, no hemos encontrado ciudades amuralladas, ¿no? claro, o Y sea, era, barrios. desbarataba, por así decirlo, la teoría de que el ser humano, digamos, se inicia a través de la guerra y la civilización se inicia a No, través de la no, guerra, ¿no? nada que ver. 100% pacífico. Lo que nosotros hemos encontrado más bien es que hubo interacción. El manejo del territorio fue transversal, interacciones interculturales, pero también a largas distancias, ¿no? Como he mencionado ya en algunas publicaciones con mi equipo, hemos encontrado espondylus del Ecuador, ¿no? Así es. También hemos encontrado sodalita del altiplano, que no hay en territorio peruano, de acuerdo a los especialistas en mineralogía. Hemos encontrado a un niño con las características de los que se enterraron en el norte de Chile y en el extremo sur del Perú, de la cultura chinchorro. Entonces sí ha habido esa conexión a largas distancias, utilizando vías terrestres, vías marítimas y viendo la posibilidad de mantener esa interacción, ¿no? Que fue lográndose a través del tiempo y por eso es que han habido 3 lenguas o idiomas generales que fueron usadas para la interacción y el intercambio. Wow. Lisandro. Sí, doctora, a ver, a mí me gusta de los invitados, darle la posibilidad a la gente que escuchen de los invitados sus especialidades, ¿no? Y yo quería preguntarle, como para todos, para que todos tengan la idea clara, ¿qué hace de Caral
una civilización? ¿Por qué no es una cultura? ¿Por qué no es un poblado? ¿Por qué se le llama civilización? Para entender la magnitud de lo que representa Caral. Todo el país nuestro ya estaba poblado, como bien han expresado las investigaciones efectuadas hace muchos años, desde hace 12.000, 13.000 años, ¿no? Pero civilización implica sociedades con organización compleja en el aspecto social, económico, político, con autoridades, ¿no? Y también con un trabajo con especialistas. Por eso es que en Caral tenemos el algodón de colores diversos, tenemos tecnologías sismo resistentes, que es producción de conocimientos. No hemos sido como niños, como dijeron cuando llegaron a colonizar esta parte del mundo, los europeos de España, ¿no? Dijeron que la gente de esta parte éramos como niños que necesitábamos ser conducidos. No ha sido así. Desde que se formó la civilización, pues ha habido producción de conocimientos en ciencia, en tecnología, aprovechaban la energía del viento, ¿no? Para mantener fuegos intensos. Los físicos se quedan asombrados porque ese es principio de Venturi, en otras partes del mundo en 1797. Entonces ha habido avances en diversos campos del conocimiento, ¿no? Manejaban la astronomía de modo muy avanzado para poder tener un calendario, para poder predecir los cambios climáticos que son bastante persistentes y somos uno de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático. Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta en el presente, porque el calentamiento global va a ir intensificándose. Ya en la actualidad estamos conociendo que están pasando nuestras poblaciones del interior del país en varias partes, sequías, como también aluviones, y esto se irá intensificando y debemos estar preparándonos para que haya la formación adecuada y poder, pues, no ser tan vulnerables como ocurrió en el pasado y tener conocimientos adecuados para poder contrarrestar esos fenómenos naturales, ¿no? Gracias, Luis Chía, por tu donación, mi hermano. Se agradece mucho. Lucho, que hace muy buenos hilos en Twitter, sobre todo Es buen académicos, analista. ¿sabes? Es muy buen analista, así que muchas gracias por seguirnos y por tu donación, compadre. A ver. Vania, sí te toca. No, dale, acotando que si siguen haciendo preguntas en Superchat, no las vamos a leer, por si acaso. Y ahora sí, así sean buenísimas, de verdad no. Sí. Este, Sí, sí, sí. La Wifala es uno de los temas que sí van a tocar, porque hay mucha controversia respecto, y de hecho tiene su superchat, Lisandro, el de Anet, que pregunta justamente este tema. Entonces, ha habido mucha controversia al respecto. Históricamente tenemos las pruebas de que todo empieza desde hace mucho tiempo, pero ha habido, obviamente, así como han dicho que la aymara es la lengua originaria y genera, pues, rechazo por parte de la gente en Puno y por parte de la gente en Bolivia, ¿no? Y cuando tú les dices, bueno, lamentablemente la aymara no era tu idioma, lo siento mucho, no es originario, porque les encanta decir que todas estas cosas son originarias, también hablan de esta bandera. Entonces, yendo por la historia, lo más importante, digamos, ¿por qué es importante entender la historia al margen de la política? Porque lo que se está haciendo es utilizar un símbolo o partes de la historia justamente para dividir y politizar, etc. Entonces, como profesora y como arqueóloga, me gustaría su opinión sobre por qué la historia no se debe entender desde los rencores y desde la política. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos desde la educación cambiar el chip, ¿no? Que nos han estado a través de la colonización haciendo permanente en la formación de los peruanos. Yo creo que es importante, como bien han dicho los sociólogos también, que no debemos seguir colonizados. Debemos conocer nuestra historia para saber cómo se manejó cada parte del territorio,
cómo se lograron desarrollos con tecnologías apropiadas, de acuerdo a las características tan diversas que tiene el territorio en cada parte del país. No podemos estar aplicando solamente conocimientos que vienen del exterior y pensando que todo lo que viene de afuera vale más de lo que nosotros podemos producir. No ha sido así. E incluso me consta a mí como investigadora que llegan físicos a Caral y han llegado también ingenieros estructurales y se han quedado asombrados del conocimiento tan avanzado e incluso han manifestado que en Japón van a aplicar ese conocimiento de hace 5.000 años en las nuevas construcciones de Japón, porque también viven en territorio sísmico como el nuestro. Y también a físicos que decían cómo es posible que hace 5.000 años ya se tuviera conocimiento de esta mecánica de fluidos, de este principio de Venturi, en el resto del mundo en 1797. Entonces, con eso quiero decirles que la importancia de recuperar la historia y de transmitirla y que no quede solo en el mundo académico, sino a la sociedad, para que la sociedad comprenda cómo se manejó el territorio y se identifique con su historia, para que en el presente también se logren los desarrollos que hemos tenido en el pasado. No solamente lo hemos tenido en Caral, lo hemos tenido en cada parte, en la costa norte, en la sierra norte, en la parte oriental. Tenemos pues los Moches, los Pacopampa, los Cuela, en Chachapoyas, en cada parte del territorio donde por interés del arqueólogo conocemos algo, pero no tenemos esa política necesaria para recuperar más de nuestra historia y que sus habitantes se sientan identificados con ella y cómo deben trabajar, como lo hicieron desde que se formó la civilización Caral, de modo organizado, planificando sus actividades. En Caral hemos encontrado hasta maquetas de los centros urbanos que indica cómo se programaban para poder sacar adelante lo que querían ellos tener como nueva ciudad. Estamos trabajando en 12 centros urbanos y comprendiendo pues lo que les estoy transmitiendo en estos momentos. Interesante. ¿Y cuál es el gobierno que más la ha apoyado, doctora? Porque, o sea, tengo entendido que en el gobierno, por ejemplo, de Francisco Sagasti recibió la condecoración de la Orden del Sol, que en verdad merecidísima por tantos años también la han debido condecorar antes, en realidad, a mi parecer. Pero, digamos, ¿no? ¿En qué gobierno ha recibido más apoyo? Porque si bien ha habido esta condecoración, yo no siento que quizás se haya dado la importancia igual de la investigación de Caral, que no se está destinando la cantidad de presupuesto y de seguridad que necesita el complejo arqueológico, ¿no? Porque sin ir muy lejos, ahorita yo me acuerdo, mis corresponsales sacaron un video de las Fuerzas Armadas yendo a los terrenos, hay un problema enorme dentro de SUPE, unas carencias terribles, hay definitivamente un problema de seguridad gracias al tráfico de terrenos. Entonces, digamos, como el ABC, si viene un gobierno después, ya que ahora van a adelantar las elecciones, ¿qué es lo que le pediría usted a un candidato que necesite Caral para poder desarrollarse, para poder crecer, para que por el amor de Dios haya señal en Caral, porque no se puede pagar con Yape? Entonces, son cosas que parecen chiquitas, pero que a la larga obviamente son grandes, ¿no? Entonces, ¿qué necesita Caral, doctora? Bueno, nosotros necesitaríamos recuperar el apoyo policial que antes teníamos, ¿no? Nos habían dado, la persona que más nos apoyó a nosotros fue el presidente Paniagua, ¿no? Él llegó a Caral, como buen cusqueño, se quedó asombrado, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible que usted trabaje con tan poca gente, ¿no? Y inmediatamente nos dio fondos, porque en esa época pues yo iba a Caral con un pequeño apoyo que me daba la Universidad de San Marcos a través de los estudiantes que tenía en arqueología, ¿no? Como voluntarios. Varios de ellos hasta el día de hoy continúan pues interviniendo conmigo, ¿no? En las investigaciones, ¿no? ¡Qué lindo!
Sí, y cuanto más hemos pasado dificultades a través de los años, nunca se han ido, siempre han estado a mi lado, ¿no? Cuando nos quitaron el local también, se vinieron a mi casa y seguíamos trabajando. O sea, el interés por la recuperación de la historia siempre se mantuvo en el personal, ¿no? Pero en los últimos tiempos nos han dejado sin policías, a pesar de que estamos pasando amenazas, a pesar de que todavía siguen dentro de los terrenos de Caral los invasores, que es de una familia que ni siquiera ha vivido allí porque llegaron después de la reforma agraria, ellos no recibieron tierras, ¿no? Pero bueno, los hijos han retornado de Lima y han empezado pues a ocupar las tierras y ahora sus propios sobrinos o hijos. Y lamentablemente en estas épocas, cuando hemos reclamado, ¿no? A través de la policía, la policía contesta que no pueden darnos otra vez la policía porque las tienen en las playas. Como ahora la gente va a las playas, entonces Así es. le dan prioridad a las playas. Yo No, me sin mencionar la red de corrupción que hay con la ¿Cómo Fiscalía de puede ser, Barranca. Dios mío, cómo puede ser que le van a dar más importancia a las playas y ahí no hay problemas? Puede ser que hayan asaltos, cómo no, pero nosotros tenemos problemas ya de salud, de vida de los trabajadores. Así es. Entonces, ¿cómo pueden actuar de ese modo, no? Bueno, después este local que ocupamos acá también para los gabinetes de análisis, que son interdisciplinarios, multidisciplinarios, con especialistas de otras disciplinas, como biólogos, ¿no? Especialistas en la identificación de los materiales que vamos recuperando de los 12 sitios para poder entender bien cómo fueron ellos avanzando en el conocimiento sobre la agricultura, los productos agrícolas y sobre diversos campos del conocimiento, la astronomía, etcétera. Todo es con expertos también de otras disciplinas, ¿no? De ese modo tratamos de procurar que el trabajo sea pues con esa visión de comprensión del sistema social, y un sistema no es solamente mostrar los monumentos, ¿no? Sino todo el conocimiento que está detrás de esa civilización y lo que nosotros ahora podemos explicar a través de los monumentos y de los materiales en el aspecto, como digo, político, económico, social, de relaciones interculturales, de las condiciones de vida y de esa visión de la vida que se tuvo de vivir en armonía con la naturaleza y entre los seres humanos, cosa que hemos perdido en el presente, ¿no? Ningún sitio fue en ese momento de la civilización construido en el valle. Todos fueron sobre terrazas, sobre terrenos seriazos, con respeto a las tierras, al río, ¿no? Cosa que no se tiene en la actualidad, y con las inundaciones o los aluviones o los huaicos, vemos pues todo lo que pasa a las poblaciones, ¿no? Hay otra visión de la vida que en el presente no es la misma que se tuvo en el pasado, y esa historia nos puede ayudar a que mejoren las condiciones si las tenemos en cuenta, ¿no? En cada parte del país también. Diego Ramos, gracias por tu donación. Dice, doctora Ruth Shadi, ¿qué opina del hispanismo? Pregunta Diego Ramos. Bueno, como yo no le llamaría hispanismo, yo le llamaría de la época de la colonización, donde el interés que hubo por el Perú y los países del entorno, donde se estableció el virreinato, y después en 1780, 84 se cambió y se crearon, desde el virreinato que antes era Perú, se crearon el virreinato de La Plata, ¿no? En Argentina. En el Río de la Plata. Claro, y el virreinato también en Colombia, en Bolivia, Nueva ¿no? Así De es. Nueva Granada. O sea, ¿por qué? Porque desde España veían que todos los beneficios de los minerales, del comercio, que mayormente dieron importancia a la exportación del oro, de la plata, de los minerales, ¿no? Era en beneficio de los españoles o criollos nacidos acá.
y por eso es que se dan esos cambios que luego terminan en las revoluciones y en la independencia, ¿no? Esos Que cambios vienen en... justo de esos dos, ¿no? Que vienen justo las corrientes de Río de la Plata y de Nueva Granada, porque bueno, acá estaba casi todo, ¿no? No, antes estaba solamente, era uno solo, ¿no? El virreinato del Perú. Así es. Todo iba, todo y los beneficios, dice que mayormente en España no se beneficiaban sino los que vivían en Perú, los criollos. Por eso es Claro. que al dividir, ¿no? Pensaban controlar más la economía que no se había dado hasta ese momento. Y bueno, los más perjudicados fueron, como bien señala José María Arguedas, ¿no? Los peruanos, ¿no? Que vivieron, habíamos estado pues en diferentes partes del territorio en condiciones adecuadas antes de la llegada y la implantación de la colonización y del virreinato, Claro. porque ya dejaron, o sea, no permitieron que mucha gente siguiera trabajando en los campos de cultivo que se habían creado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con una organización bastante intensa y planificada para sacar adelante condiciones sociales y económicas correctas, adecuadas para las poblaciones en cada parte del territorio. Entonces los obligaban a ir a las minas, a trabajar en la extracción de minerales y poder exportarlos y tener los beneficios económicos de estos, y así se fue perdiendo a través del virreinato en los 3 siglos fuertemente todos esos campos de cultivo que con tanto esfuerzo habían construido nuestros antepasados con tecnologías apropiadas de acuerdo a las características de cada parte del territorio del Perú. Así es. Bueno, eso es Doctora, yo quería... parte de la leyenda, o sea, digamos, ¿no? La hispanidad en realidad no es otra cosa en este momento, para contestarle a Diego, que me está pidiendo mi opinión. La hispanidad no es otra cosa que este momento que lo que nos unen, porque estamos hablando ahorita en español los tres. O sea, son consecuencias normales. Por eso digo que de hecho la historia no se tiene que aprender con un hambre de dividir y politizar. Porque así como estamos contra la leyenda negra en un montón de sentidos, estamos en contra también de la leyenda rosa. No se puede romantizar tampoco lo que se hizo en esta época. No podemos decir que los incas fueron perfectos, no podemos decir que los pre-incas fueron perfectos, no podemos decir que los españoles fueron perfectos, que el virreinato fue perfecto. Mira, nuestra república tampoco es perfecta. ¿Me dejo entender? La historia se aprende como una serie de hechos que nos lleva a lo que tenemos hoy en día, y sobre eso sí podemos opinar. Pero de hecho estamos llamando en este momento a una persona que ha estudiado una de las civilizaciones más increíbles de la historia mundial. O sea, es la segunda más antigua después de Mesopotamia. ¿Me dejo entender? Entonces es difícil entender esa idiosincrasia, cómo lo han hecho, y esa es le imagino, doctora, que esa es la evidencia que usted está recolectando para poder completar el rompecabezas, ¿no? Y entender cómo se manejaron, porque si bien esa fue la civilización más antigua, han habido ocupaciones más antiguas todavía. No me equivoco, está guitarreros, bandurria y una serie de otras No, ocupaciones que... son ocupaciones más antiguas, pero no con organizaciones Así complejas, es. planificación, conocimientos, manejo del territorio de modo más adecuado. Ha sido todo un proceso, ¿no? Pero desde que se forma la civilización tuvo mucho impacto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, los geoglifos que se encuentran en Caral y que luego los vamos a ver pues mucho más avanzados también en Nazca, ¿no? Pero hay Oh, una serie de, por ejemplo, en las plataformas de Machu Picchu, o las hornacinas, o las puertas de doble jamba de Machu Picchu vienen desde Caral, 4.400 años antes. Entonces ha habido pues en esa relación intercultural se iban compartiendo conocimientos, ¿no? Y se iban beneficiando todos, porque no era en condiciones pues que fuesen así muy arbitrarias, de imposición, sino de comprensión, que de ese modo podían ellos tener acceso al bienestar, que era lo que se buscaba, el bienestar común en cada parte donde se habitaba, a las poblaciones
que se compartía ese hábitat. Álvaro Táez, gracias por tu donación. Dice, ¿por qué se llama Huifala a un diseño del año 1979 inspirado por la tesis de Isaac Newton sobre los 7 colores del arco iris? Y la siguiente pregunta ¿es cierto que los quechuas identificaban solo 4 colores del arco iris? Bueno, no es mi especialidad el contestar a esa pregunta, ¿no? Nosotros, como le he dicho, hemos tenido expertos en la observación de la astronomía, de los astros, hemos encontrado observatorios astronómicos, se ha encontrado también en los edificios una serie de elementos culturales relacionados con el movimiento astral del Sol a través del año. Tenemos a un colega arqueólogo, Aldemar Crispín, que trabaja con un especialista en astronomía y el que va haciendo el registro periódicamente, ¿no? Y de ese modo es que podemos decir al respecto todo lo que se ha avanzado en conocimientos, pero no puedo contestar a si han ellos tenido en cuenta los colores del arco iris, eso no lo puedo decir desde Caral. Bueno, sí doctora, que ha habido manejo del movimiento astral, por supuesto, desde Caral. y eso justo le iba a decir, ¿no? La piedra que está, digamos, pasando, si no me equivoco, la segunda pirámide o una de las segundas estructuras, hay un monolito ahí que Sí. servía como reloj, ¿no? Es una piedra, como muchos otros elementos arquitectónicos que hemos encontrado, que era como el registro del paso en los solsticios y en los equinoccios, ¿no? Del movimiento solar. Pero tenemos muchos otros registros en monolitos, en piedras, donde se ha estado, y también en alineamientos de piedras, como también en las hornacinas, a través del movimiento del sol, a través del año, ¿no? O sea, ese conocimiento astronómico para poder tener un calendario con precisiones, cuándo tenían que sembrar, cuándo convenía hacer ya la cosecha, todo eso lo han estado ellos registrando a través del año con expertos en movimiento astral. Doctora, ¿se registra en la historia de Caral y su, digamos, influencia en las culturas posteriores a Caral? ¿Hay registros de algún tipo de enfrentamiento? Porque, a ver, ya me hizo desconfiar de todo lo que aprendí de historia en el colegio, así que voy a preguntar. Porque en la historia que nos enseñan, nos dice que, por ejemplo, los quechuas eran pueblos que tenían 2 estrategias a través de asociación, a través del comercio y la interacción o a través de la guerra y la conquista. Hay, digamos, referencias históricas, hay evidencia histórica que nos haga pensar que Caral tuvo alguno de estos enfrentamientos o que con las culturas que vinieron después o aledañas. Como les dije hace un momento, en Caral no hemos encontrado ni ciudades amuralladas, ni hemos encontrado armas, pero sí hemos encontrado evidencias de contactos, de intercambios. Entonces, lo que podemos decir es que no ha habido esa visión de belicismo, de ser sociedad bélica. No hemos visto eso, y eso es lo que podemos decir hasta el presente sobre Caral. Y ya se sabe, porque de repente aún no porque todavía está en investigación, ¿cómo llega al fin la civilización Caral? Sí, estamos haciendo la investigación también con especialistas, porque estamos trabajando en la ciudad urbana, en el centro urbano de Bichama, ¿no? Ya. Y hemos observado también que en determinado momento los centros urbanos de Caral tuvieron que ser abandonados, y nos preguntábamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ha ocurrido esto? Si no hay destrucciones internas, sino más bien se ve que han habido en determinados momentos incluso enterramientos de lugares muy significativos para ellos.
Entonces, hemos estado haciendo investigaciones con expertos en cambio climático y sí se ha publicado ya hace algunos años en la revista Science, y además hemos encontrado también que en el mismo tiempo que se dio estas condiciones que fueron negativas porque se convirtieron en dunas, muchos centros urbanos, no había agua, no fuertes sequías, y han dejado representado en Bichama, que es el centro urbano en el distrito de Vegeta, donde estamos trabajando ya varios años, frisos, donde se ve pues a individuos adultos ya fallecidos, con los ojos cerrados, y la representación de los estómagos vacíos, también a Sí. jóvenes que se notan en los estómagos también vacíos, pero entrepescados, como si estuviesen saliendo todavía con vida por el recurso marino, ¿no? Entonces sí ha habido pues esos cambios El cambio climáticos. climático, En el sobre mismo todo. tiempo casi que se produjo en Caral, se dio en los centros urbanos de Mesopotamia del Norte, el abandono por un cambio climático. Entonces es un cambio climático de efecto del planeta, no solamente de una parte de él, sino que así como estamos viendo en el presente, ¿no? Que tenemos ya en determinadas partes del Perú sequías, estamos teniendo en otras inundaciones o huaicos, bueno, irá intensificándose en los próximos años, ¿no? Y sobre eso pues hay que reflexionar para que podamos mitigar sus efectos con los conocimientos que en la actualidad se pueden producir y tener para que las poblaciones no se vean afectadas por la falta de alimentación, ¿no? Claro que sí. Doctora, no sé si de pronto tendrá algún mensaje final, porque yo creo, Lisandro, que ya estamos abusando un poco del tiempo. Así que si tiene algún mensaje final para los jóvenes, porque en gran mayoría, la verdad, las personas que están aquí son jóvenes y nada, quizás también llamar a la conciencia respecto al aprendizaje de la civilización de Caral, ¿no? Bueno, el mensaje es que debemos promover en nuestro país la investigación. Una investigación pues que sea interdisciplinaria, multidisciplinaria, invertir en ella, que no sea solamente esfuerzo de personas, ¿no? De personas individualmente. Si conocemos de Zipán, ¿no? Es por Walter Alba, por todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Si conocemos de Caral es por el esfuerzo de mi equipo y mi persona, ¿no? Si conocemos de SICAN es por Carlos Helera, y así podría mencionar nombres de individuos, colegas, que son los que se han interesado, pero no por políticas de Estado, que yo creo que sí debiéramos tener, para que en cada parte de nuestro territorio se conozca cómo se manejó el territorio en el pasado, qué tipo de sistema social hubo, cómo fue, cómo acondicionaron el territorio, qué conocimientos produjeron, cómo podríamos avanzar en el presente. Nosotros tenemos un programa que le llamamos Caral en la Escuela y hemos hecho un convenio con la UGEL de Barranca, ¿no? Para que podamos nosotros tener llegada a los colegios Me hubiera y gustado poder tener. explicar a los niños al respecto de la historia, que la conozcan y luego promover en ellos también reflexiones. Si ustedes se organizan, no podrían mejorar su pueblo, no podrían que no tenga basura en las calles, no podrían, o sea, yo creo que va mucho también por la educación, ¿no? Recuperar una historia y que no quede en el mundo de los investigadores, ni Así solo es. del turismo. Si bien ayuda mucho el turismo en la parte económica, es más importante, creo yo, conocer la historia también para que haya identidad cultural, identificación con los demás, compartir con los demás y sacar adelante mejores condiciones de vida sin necesidad de estar migrando hacia las ciudades. Doctora, ¿considera Sí. usted que en Caral podrían haber grandes proyectos de inversión privada para convertir a Caral en un Machu Picchu, por ejemplo? Justo eso te iba a preguntar, tal cual.
Nosotros hemos recibido a través de los años, a veces, frente a las dificultades económicas, el apoyo, ¿no? Como por ejemplo fue de Lima Tours, que nos dio un local por 5 años y nunca nos cobró nada, ¿no? Y siempre estaban ellos muy interesados porque desde que conocieron como empresa Egipto, decían, ¿por qué en el Perú no hubo esto? Así nos contaba pues el señor Arrarte, ¿no? Eduardo Arrarte, y siempre buscaba crear de qué manera podían apoyarnos frente a las limitaciones nuestras. También hemos buscado y recibido apoyo de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en el Fondo de las Américas. En determinado momento nos apoyaron con $800,000 para la conservación de los monumentos. Actualmente trabajamos también con la Embajada Suiza, con Francia, en análisis con especialistas de los materiales que se van recuperando. Con eso se Entonces, determinó la antigüedad de algunos, ¿no? Con el carbono claro, 14. imagínense ustedes si los echados radiocarbónicos pues son costosos, necesitamos tener la economía, siempre estamos tocando puertas, ¿no? Pero claro, lo importante sería tener un presupuesto. Ahora te estamos padeciendo porque nos quieren ya quitar el local que tenemos acá en La Molina, donde están los materiales que son los gabinetes de análisis, ¿no? Mayormente, y la parte administrativa de gestión, ¿no? Han subastado, Pronavi, siendo una entidad del Estado, ha subastado el local, ¿no? Y ahora no sabemos pues qué hacer al frente a esa subasta, nos estaríamos quedando sin local, estamos acudiendo al ministro de Justicia, donde pertenece Pronavi para que nos ayude. Estamos acudiendo también a la ministra de Cultura, porque ya subastaron el 19 de diciembre sin respeto alguno a la norma que decía que si una entidad del Estado ocupaba un local por más de 10 años, no se la debía desalojar, y nosotros ya tenemos como más de 15 años, y sin embargo no importó, lo subastaron por igual el 19 de diciembre. Y como ya está comprado, pues tenemos ese problema ahora como también uno de los fuertes a lo que tenemos que afrontar, porque no tenemos dinero para poder pagar un alquiler, ¿no? O sea, estamos pasando siempre a través de los años muchas dificultades, ¿no? Pero bueno. A ver, la verdad es que es una lástima terrible, considerando además la ubicación. No, es que me da una cólera. Está a punto de ser el megaproyecto del puerto de Chancay. Y eso va a traer oportunidades enormes que Caral debería estar aprovechando para desarrollarse. Bueno, doctora, muy agradecidos con usted por su participación en el programa. Invitadísima siempre, las puertas totalmente abiertas para cuando quiera conversar acerca de los avances, de los descubrimientos en Caral, además de las necesidades. Para pedir la ayuda necesaria. Además de las necesidades que tengan, porque sinceramente, y yo lo voy a decir abiertamente, acá la gente en mi canal me conoce, yo preferiría, si se va a usar ese dinero, preferiría 1000 veces que se lo den a obras importantes como el tema de Caral, en vez de estar financiando series como Mi Cuerpo, Mi Munda, Mis Reglas o lo que fuera, a través del Ministerio de Cultura. ¿Okay? Claro, la cantidad de tonterías que financian. ¿No? O con CITEC, que anda financiando, Eso es ciencia y tecnología. Que anda no estudio de género, no el enfoque de género en el terrorismo, en el conflicto armado interno. Que anda financiando estudio de género. Aquí hay oportunidades de financiamiento que son necesarias, que son valiosas además y que deberían estar siendo vistas. Doctora, muchas gracias por su participación. Invitadísima siempre. Muchísimas gracias también para que esta historia llegue pues a nuestra sociedad, ¿no? Y nos sintamos orgullosos de que si nos proponemos algo y nos planificamos y programamos, podremos mejorar las condiciones de vida en nuestro país, y eso es lo que ahora estamos viendo por la situación que vivimos, las quejas que hay. Necesitamos pues que recuperemos el desarrollo como hubo en el pasado en cada parte de nuestro territorio. Totalmente Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, eso ha sido la entrevista con la doctora Ruth Shadi Solís. Hemos hablado mayoritariamente de Caral,
hemos intentado hablar un poco también sobre la huifala y el uso político de la historia. Muy por ahí no quiso entrar o prefirió no entrar. Pero valioso lo que comenta sobre Caral, sobre la importancia de la civilización de Caral. Estaba revisando un poquito, porque como yo estoy seguro que muchos no la tienen clara. ¿Ok? Muchos no la tienen clara. ¿Dónde queda Caral? En el norte de Lima, está en Supe. Aquisito nomás. Sí. Aquisito nomás. Pasando el Serpentín de Pasamayo, ahí. Eso es Barranca, ¿verdad? Por eso, sí. Ya. ¿Qué está debajo de Barranca? Huaura. ¿Cómo que qué está debajo? ¿Ah? Debajo de Barranca, Huaura. Y debajo de Huaura, Huaral. ¿Ok? Se está haciendo el megaproyecto del puerto de Chancay. ¿Ok? Inversión, turismo, desarrollo. ¿Y qué pasa con Caral? ¿Qué pasa con Caral? Escúchame, el tema en realidad es bien complejo, Lisandro. ¿Ah? ¿Te acuerdas que yo el año pasado estaba haciendo una investigación completa sobre lo de Caral? Ya. Yo todavía tengo muchísimo material, ¿ya? Perdón, en este canal de qué país es Perú, bienvenido. Peruanos, Surquillo City, mano. Tal cual. Pero yo quiero referirme a algunas cosas que he visto en los comentarios y que he ido apuntando para que no se me olvide contestar. Primero, la doctora Ruth Shadi Solís es una profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y quiero que tengan en cuenta una cosa, ¿ok? Dentro de todas las ciencias, esto no excluye a la historia y no excluye a la arqueología y tampoco a la antropología. Hay corrientes de pensamiento. ¿Me dejo entender? Hay corrientes. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Hay gente que es indigenista, hay gente que es hispanista. La doctora Ruth Shadi ha mencionado a una persona, a José María Arguedas, ¿ok? Que es considerado el padre del indigenismo en el Perú. Entiendan la formación e historia que tiene la doctora. Y así como tiene una formación en historia y se ha especializado en el Perú prehispánico, muy importante que tengan en cuenta eso, se ha especializado en el Perú prehispánico, no habla de la época virreinal en sus textos y en sus investigaciones, no emite opiniones al respecto porque tiene una corriente ideológica que la caracteriza. Eso no quita su brillantez y su gran aporte. Yo no iba jamás a desacreditar alguna de las cosas que la doctora ha dicho, porque tengan en cuenta que es muy importante comprender las cosas dentro de su contexto. Y nosotros, yo personalmente, yo como hispanista, tengo mucho respeto a las personas que siguen la corriente de Arguedas. Y estoy segura de que muchos hispanistas piensan igual que yo. Porque ¿qué pasa con el hispanismo? El centro del hispanismo es el catolicismo, el cual la doctora no profesa. Entonces, para ella, ha habido un proceso de colonización que no ha traído lo más importante y lo mejor. En mi opinión, el catolicismo sí fue lo más importante y lo mejor que trajo España. ¿Cuál era la motivación de España? La evangelización. Tengan eso muy en cuenta. No era adquisición de poder, no era la adquisición de tierras, no, era la evangelización. Ese era el centro. Y por eso se utilizaba como bandera la cruz de San Andrés. Hay que entender eso. Sí, no sé si es atea, pero agnóstica sí. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. El hispanismo tiene 3 pilares básicos. No es españolismo, ojo, no es españolismo, ni tampoco es regresión a la colonia. Hay algunos hispanistas que son de la corriente reunificadora, que quieren volver a ser no España, sino el imperio español. ¿Ok? Pero no es el caso de todos los hispanistas. La hispanidad tiene como banderas el mestizaje, ¿ok? El uso del idioma español y como principal pilar la fe católica. ¿Ok?
Entonces, a su madre, ¿no? ¿Qué te fumaste? No. Ya, Annette Style, gracias por tu donación. ¿Van a votar por Chorri Warchon? no, gracias. No, no. No. No, yo soy liberal. Yo soy liberal, no podría votar por un republicano. Sorry. Entonces, entendamos las cosas, insisto, dentro de su contexto. Ella investiga la civilización más antigua de América, la segunda más antigua del mundo, que cruzó épocas con Mesopotamia, que es el origen del viejo mundo. ¿Me dejo entender? Entonces, comprendamos eso y que cuando ella habla de colonizados, no necesariamente, y eso ténganlo bien claro, no necesariamente habla desde como Ruth Luque o Verónica Mendoza hablan de la colonización, sino se refiere a que tenemos una visión muy extranjerista de todo. Y es cierto, ¿ah? Y eso sí es verdad y en eso le doy la razón. No hay nada más colonizado en este mundo que ser progre, lo que ella, por cierto, detesta. ¿Ok? Entonces, no hay que dividir las cosas en blanco y negro, por favor. No dividamos. Hace un rato vi a alguien que puso izquierda o derecha. Esto no es de izquierda o derecha, es historia. La historia se aprende con amor, como diría el profesor Girafales. Annette Style, volvamos a ser reino del Perú. Virreinato del Perú, por cédula real. Cuidado. Virreinato del Perú, por cédula real. El más grande y el más poderoso, definitivamente. Pero virreinato del Perú. Vamos a calmarnos. ¿Ya? Y pongamos que en un sueño de opio volvamos a ser el Imperio Español. Recuerden que no fue un Edén, y a eso iba. Como lo dije cuando estaba la doctora, la historia se tiene que aprender objetivamente, como una sucesión de hechos que llevan a una consecuencia, que es la que vivimos actualmente. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Segundo, no me sorprende que Paniagua haya sido el que más apoyó en ese entonces a Caral. Y es muy importante. Y así como Paniagua tiene cosas muy malas, horribles, Como que horrorosas, el 98% más o menos. aberrantes, El 98% más o menos. como el 98% tal cual, tiene cosas muy buenas, como lo que nos acabamos de enterar. Yo tampoco sabía que había sido el que más lo había apoyado. Para que vean que la creación del Ministerio de Cultura no ayudó en nada a Caral, cuando es quizás lo más importante y prioritario en este momento. Ustedes no saben lo dañado que está Caral ahorita. Y me da una cólera terrible que les quieran quitar la A mí, base. a mí lo que me genera más complicaciones es, carajo, el Ministerio de la Cultura está financiando Mi Cuerpo a Mis Reglas, Por supuesto. está A Renato financiando Cisneros, todas esas a cosas. Renato Cisneros, está financiando La Revolución y la Tierra, No, y no está financiando Caral. O sea, ya si van a usar mi plata, porque es mi plata, ya si vas a usar mi plata, algo es lo importante, pues, ¿no? No, y perdóname, ¿no? Pero no solamente eso, sino utilizar el dinero de Caral en estas cosas genera más embrutecimiento. Ahorita están haciendo un documental, Hugo Blanco, Garganta Profunda, una cosa así. Y todo eso finalmente es financiado por el Ministerio de Cultura. A lo que yo voy, hay que tener mucho cuidado y nosotros mismos ir a Caral. Está cerquísima. Insisto, yo he ido casi 12 veces a Caral. 12 veces a Caral. Y siempre veo que hay pequeños avances y no avanzan lo que se quisiera quizás que se avance, porque no hay inversión privada en la zona por la cantidad de inseguridad que hay. Hugo Blanco, Río Profundo, así se llama el documental. Sí, ¿ya? La Garganta Profunda me sonó medio raro. Sí. No, Garganta Profunda era el caso en Estados Unidos. Entonces cálmense con esto de la colonización. Cuando la doctora Ruth Shadi habla de colonización, no se refiere a que seguimos siendo parte de España, ni a que nada extranjero, porque ella misma recibe ayuda extranjera. Se refiere básicamente a que tenemos que tener una visión más peruana, y eso sí es verdad. Si hay cosas que funcionaron empíricamente en esa época y podrían volver a funcionar, debería darse la oportunidad que se haga, investigarse, sustentarse y hacerse. Por supuesto que sí. Que los peruanos no conocen de Caral, estoy segura de que no todos ustedes sabían qué era Caral. Y eso también construye nuestra identidad.
Mucho cuidado con eso. Y el hecho de que uno intercambie opiniones con una persona que tiene una opinión contraria, pero que es perfectamente compatible en una conversación y es constructiva para hacer patria, como lo hace la doctora Ruth Shadi, más que muchas personas que están escribiendo en el chat. En serio, tienen que abrir sus mentes. No es todo izquierda-derecha, es conocer y objetivamente seleccionar y conservar lo bueno. Sentido común. Déjense de pensar que la izquierda, que la derecha, que arriba, que abajo. No, basta, todos somos peruanos y hay que aprender nuestra historia, porque si no tu identidad no existe. No es que eres español, no es que eres hispanista, eres rojo, eres así, no, somos peruanos. La idea es conocer nuestra historia para que sepamos de qué vamos, qué errores se cometieron. Y en la colonia también hubo errores, y muchos, muchísimos, porque eso es lo que resaltaba Santa Rosa de Lima. Así que mucho cuidado con estar romantizando también, haciendo leyenda áurea o rosa. Y respecto al indigenismo, hay uno que es respetable y hay otro que es muy violento. Entonces hay que tener cuidado porque la sobreexaltación justamente de lo indígena puede llevar a este tipo de resentimientos. Y miren el error tan brutal en el que están cayendo las personas, no solo de Puno, sino de Bolivia. Creen que la Aymara nació ahí, no fue así. Creen que la chifala es la bandera de algo. Mañana voy a hacer un programa completo explicando el tema de la huifala, con sustentación histórica, para que entiendan de qué va ese tema. Pero para darles una pista, el aspa de Borgoña con fondo ajedrezado es lo que llegó en la misión pacificadora de las colonias. Por eso se representa en Arcángeles. Y ahora más adelante vamos a ver cómo esto se cambió. Pero eso no fue bandera en nada. Y el quero donde salen portándolo como estandarte puede haber sido post-virreinato. Porque como sí existió un mestizaje, las cosas fueron diferentes acá. Hace un rato vi un comentario de una persona que ponía, hay algunos hispanistas que quieren volver a ser España, no veo ningún estadounidense tratando de ser Inglaterra. Mira la gran diferencia de la colonización en Inglaterra, en Estados Unidos y la colonización en todo el territorio hispanoamericano. Acá no hubo exterminios como sí hubo en Inglaterra, que sí buscaba poder y nunca ha tenido una religión definida. Ahora tiene su anglicismo que nace del catolicismo a través de un par de caprichos porque es la verdad, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿ah? Mucho cuidado. No vas a comparar jamás a Estados Unidos, donde exterminaron en verdad sociedades completas con mantas con viruela, cortando los pelos de los indígenas, al sincretismo maravilloso que ha habido aquí. El mestizaje. De lo que Lisandro y yo somos hijos. Mestizaje absoluto. La hispanidad es eso, abrazar nuestra identidad real, en nuestro caso por lo menos, profesar la fe católica y abrazarla, y hablar el idioma español. Es eso, es básicamente eso. Sí, yo ayer estaba comentando en el live, en el Habla Rojo de ayer, decía, ¿no? ¿Qué es la huifala? La huifala es una bandera que tiene una simbología que representa o hay un grupo poblacional que se siente representado por esa simbología. Así es. ¿Ok? Yo lo hubiera llamado mantel de chifa. No lo hubiera llamado mantel de chifa. Porque me reventaría los huevos que alguien venga y me diga mantel de chifa, el hábito del Señor de los Milagros. Y yo como cargador del Señor de los Milagros es un símbolo que me representa. El hábito morado con el cordón blanco, por ejemplo. O el hábito marrón con el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen. ¿Ok? Por eso no le hubiera dicho mantel de chifa y no lo he hecho tampoco en redes sociales, no me he expresado así de la huifala. ¿Por qué? Porque considero absolutamente legítimo, que la gente se siente identificada por el símbolo que quieran sentirse identificados. Tal cual. ¿Okay? Así como me siento identificado por el escudo de Universitario de Deportes y así como los hinchas de Alianza se sienten identificados por el escudo de Alianza Lima. ¿Ok? Es así de sencillo. Hay símbolos que identifican a grupos poblacionales, ya está.
Lo que sí no estoy de acuerdo es que uno se use como instrumentalización política. Así es. Dos, no estoy de acuerdo que me vendan la moto y que me digan mi símbolo es ancestral y milenario. No tiene ni No. 50 años. No, la Wifala sí. De Tiene más de 1979. 50 años. La que no tiene ni 50 años es la nueva Unancha o nueva bandera del Cusco, que son las rayas que mencionaba mi papá en el No, esa tiene comentario. más de 50 años porque esa tiene 70 Radio y pico años. Tahuantinsuyo. Radio Sí, Tahuantinsuyo en el los 1950. 50, perdón. 50. Ya. En el 79 es que nace la Wifala como la conocemos hoy. Porque la Como Wifala la conocemos hoy. de Sí. esa estoy hablando. Yo no estoy hablando todavía de la anterior. La Wifala como la conocemos hoy, como bandera, como símbolo de representación Es muy de nueva. un pueblo nacional, Muy no nueva. tiene ni 50 años. Así ¿Ok? es. Ni 50 años. Ya, para comenzar ahí, no es milenaria, no me vendas la moto, no me quieras decir esto es. No es. ¿Ok? No es. Ahora, que la Wifala existía como tejido durante la época preincaica o precolombina, probablemente. Mi pregunta es, y no se la hice a la doctora Ruth Shady porque me dejó claro que no era especialista en eso, Así es. es ¿qué significaba la Wifala en esos tiempos? Porque Mañana te lo respondo en mi canal. muy probablemente era un manto. Porque No. bandera no era. Bandera no era. Si quieres te explico rapidito ahorita. Era un símbolo que parece mucho a lo que acabas de decir, un manto, porque simbolizaba la protección, la paz y la seguridad que brindaba la Santa Iglesia Católica para que no exista la guerra. Es básicamente eso. Ya, ok. El manto protector de la fe católica. Ok. Bueno, pero eso es ya en la época de la conquista. Yo Así es. me imagino que existía desde antes como tejido, antes que No, significaba. no como tejido, sino lo que existía eran representaciones de esos colores, ¿ok? En forma de chacana, que representa la cosmovisión andina, Okay. el todo, lo que significa la chacana. Era simplemente la representación de los colores de la luz alrededor de la cosmovisión andina. Básicamente es eso, no tiene mayor signo y menos un signo político. Marcelo Plejo, gracias por tu donación. Dice, María Rostorowski no decía imperio incaico, lo llamaba incario, porque el concepto de imperio era Europa. Así es. Lo mismo el concepto de bandera, creo que eso se refería a la doctora con colonialismo conceptual. Y justamente a eso voy. Y para aquellos que digan que en verdad María Rostorowski, no sé, no era peruana, por si acaso nació en Lima, así que tengan más respeto. Sí. Porque en verdad, el hecho de que se llame María, se llama María para empezar. Y Rostorowski es un apellido extranjero, como muchos otros que vinieron al Perú e hicieron historia en el Perú. Y ella es tan importante que hasta va a salir en un billete. ¿ya? De hecho, que, la historiadora. No vuelvas a patinar así, hermana. No es la principal historiadora peruana que hay. No, sí, y no es por nada, ¿ya? Pero digamos, ¿no? Utilizando la lógica que utilizó mi amiga, ¿no? Utilizando la lógica que utilizó mi amiga María Pía, podríamos decir, pues, que Vania Tais no suena peruano, pues. Así que voy a dudar de su cuna peruana y lo que diga respecto a la historia del Perú no tiene validez. No tiene sentido. Somos un país de todas las sangres. Y María Rostorowski es la peruana más celebrada en materia histórica. Así que en verdad no se puede caer en ese tipo de errores una persona medianamente culta. Los comentarios desaparecen porque esto es un chat. Por eso es que van desapareciendo. Porque van pasando. Entonces, bueno, para terminar el punto, ¿no? El punto es, si se quieren sentir representados por la Wifala, que se sientan representados por la Wifala. A mí no me importa. Que los represente. Banderas pueden crearse, pueden hacerse. La bandera del Perú ha cambiado ya 2 veces. Fue una, la cambiaron. Esta es la tercera la que tenemos. ¿Ok? Ha cambiado en el tiempo. Y ya está. Los símbolos pueden cambiar y pueden representar diferentes cosas en el mismo. Es más, símbolos muy parecidos pueden terminar siendo representando cosas muy disparejas. ¿Ok? El símbolo de los alemanes del bigotito, ¿ya? Ese símbolo
es de origen hindú y significaba paz y prosperidad. ¿Ok? Y los nachos la agarran, la modifican un poquito, le Nacho. cambian los colores y ya sabemos qué significa. Ahora, ¿me dejo entender? O sea que si eres hindú y quieres ponerte un polo que le diga al mundo paz y prosperidad, probablemente te metan preso. ¿Me dejo entender? Los símbolos pueden cambiar con el tiempo y dependiendo de los grupos Y la poblacionales que connotación, los adoptan. Exacto. tal cual. Todo es hijo de su contexto. Entonces, ellos se pueden sentir representados con lo que quieran, pero la obligación que tenemos nosotros es no dejarnos mentir, que no nos vendan la moto, que no nos digan que es el símbolo milenario de los incas. No, los incas no tenían bandera. A lo mucho tenían estandarte. ¿Ok? Que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Y mira lo que dice Guido Leandro Ríos. Dice, la huifala parece ser una mezcla entre la bandera ajedrezada de los tercios españoles con símbolos tocapus prehispánicos. Así es. Tal cual. Los tercios españoles con la bandera ajedrezada vinieron justamente en la misión pacificadora. Mañana se los explico bien, pero sí. Esa es la idea de la huifala, digamos, antes de que se llamara huifala o la conocieran como el símbolo político del que están hablando. Y otra cosa, para terminar de desasnar quizás a esta persona que ha dicho los hispanistas quieren vivir subyugados a la mentalidad monárquica de sumisión hacia la realeza española, no entendiste nada, te estoy diciendo, eso se llama españolismo. El hispanismo es simplemente abrazar las tres cosas que ya dije. El idioma, el sincretismo o mestizaje y la religión católica. Si me voy a subyugar a alguien, me voy a someter a alguien por el resto de mi vida que sea Cristo Rey. No hay más. Entonces, no te confundas entre una cosa y otra porque quedas como un gran ignorante y tu cuenta se llama Aprende Brain. Así que no friegues. ¿Ya? Y entonces, para terminar. Y no, Eduardo, no soy liberal. Para terminar, entonces, quienes adopten ese símbolo tienen todo el derecho a adoptarlo. Lo que debemos hacer es no permitir, lo que no podemos permitir es que nos los quieran imponer o que ese símbolo represente que son mejores que nosotros. No. Supremacía racial, sobre todo. Eres uno más. Eres uno más. ¿Ok? Y les recuerdo que Antauro, en la toma de Locumba, perdón, en el Andahuaylazo, usa tres cosas. Una huifala, una chacana y una águila nacha. Bueno, no más que nacha facha. ¿Ok? Las tres cosas las mezcla. Indigenismo, tahuantinsuyismo, si quieres, ¿ok? Y fascismo. Las tres cosas las mezcla. Entonces, ese es el centro de Antauro, pues. Siéntete identificado con eso, siéntete identificado. Yo tengo derecho a criticar tus símbolos, sí, como tú tienes derecho a criticar los míos. Idealmente no deberíamos faltarle el respeto sobre los símbolos que nos identifican, como si alguien habla mal de la cruz, por ejemplo, que yo llevo en el pecho. Yo me identifico con la cruz de Cristo, ¿ok? Si alguien habla mal de la cruz de Cristo, a mí me molesta, porque la cruz de Cristo a mí me identifica. Entonces, cuando le dicen mantel de chifa, yo entiendo que la gente se moleste. Ahora, tienes derecho a hacerlo también, eso es otra cosa. Pero yo entiendo que ellos también tienen derecho a molestarse por eso. Ahora, que no me vendan la moto. No, lo que no podemos permitir es el discurso, no el discurso, sino que nos impongan la idea de que ellos son superiores porque son el pueblo originario. No, todos venimos de África. Jódanse, todos venimos de África. ¿Ok? Todos. Todos los pobladores de este planeta vienen del África. ¿Ok? Ya, para comenzar. En segundo término, no son, los hermanos no son originarios de esa zona, para comenzar. Ya está bien explicado. Sí. Está. Y en eso sí rescato esa parte del discurso de Lizarzaburu. Busquemos que no nos dividan, porque con esas divisiones y ese enfrentamiento es que ellos ganan poder político. Porque ya al proletario lo perdieron. El proletario está pensando en comprar televisor para ver, para ver las eliminatorias o para ver la Copa América y el Mundial. El proletario está pensando en cambiar de carro. ¿Ok? Al proletario lo perdieron. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de lucha ahora? El indígena,
el gay, el trans, la mujer, el blanco, perdón, el negro, el cholo. Ellos son los objetivos de lucha ahora porque si no, no existen. Entonces nuestra mirada, en vez, creo yo, es más inteligente. En vez de decirle mantel de chifa a la huifala, es saber y decir qué cosa es la huifala y si te sientes identificado bien. Pero al menos aprende qué cosa representa en realidad, cuántos años tiene, ¿no? Así es. ¿Qué es y qué no es? Vania es casi perfecta, solo le falta ser liberal, dice. Gracias, Eduardo, por tu Mira, donación. Eduardo, no es que no lo sea, sino que no me gusta utilizar etiquetas. Me gusta postular el sentido común, hombre. Digamos que yo he hecho, me acuerdo que una vez Lisandro me mandó un test, lo hice y me salió liberal conservadora. Porque sí Te estoy mandé muy de el test acuerdo de con un gentil montón de hombre. medidas, pero no me gusta decir, ay, soy esto, soy liberal, soy conservador, soy heavy metal, ya, chévere contigo, ¿no? Yo lo que quiero es utilizar cosas que tengan sentido para poder gobernar este país. A mí me sale paleolibertario. Ay, qué lindo. Ya, a mí me salió liberal conservador. ¿Me entiendes? Porque soy muy minarquista. Quiero que sí se reduzca todo lo que se puede del Estado para eficientizarlo. En eso estoy de acuerdo. Pero hay cosas en las que definitivamente no lo estoy. Y ya está. Y hay cosas que se tienen que hacer de todas maneras. Por eso te digo, yo, olvídate, yo lo que estoy segura de que estoy muy de acuerdo con Lisandro en un montón de cosas, como que es así. Pero prefiero siempre poner encima, en vez de poner la etiqueta, poner el sentido común. ¿Ok? Ahora, Entonces, es básicamente eso. Ahora, gente, yo quiero que esto, por ejemplo, ser tradicionalista no es una postura necesariamente política, Anthony. Eso sí soy, pero como católica, soy católica tradicionalista, que es una corriente dentro del catolicismo. Entonces, ¿qué pasa, no? Que definitivamente, y eso va por mi escala moral, entonces definitivamente la historia tenemos que aprenderla con mucho amor, como decía el profesor Girafales. Yo de verdad nunca me voy a olvidar de esa parte. En el Chavo, que ha marcado la historia del mundo, el profesor Girafales justamente habla de eso y dice que la historia se tiene que aprender con amor, sin venganza, sin rencores. Y así se tiene que aprender. Así se tiene que aprender. La historia es eso, son sucesos históricos que llevan a una consecuencia que vivimos actualmente. Entonces tenemos que conocerla completa y es parte de nuestro deber conocerla, porque en el colegio no te enseñan qué es marxismo, qué es leninismo, qué es maoísmo, no te enseñan sobre terrorismo, no te enseñan las cosas buenas que hubo en el virreinato. No te las enseñan porque no les conviene y esto se cambió en la época de Velasco, que era netamente indigenista. Aprendemos una historia parcializada. Lo que nos corresponde como seres humanos es aprender el resto por nuestra cuenta. Mis padres, a Dios gracias, tuvieron a bien enseñarme muchísimas cosas que no estaban en los libros de historia. Mi mamá y sobre todo mi papá. Y ambos me enseñaron sobre terrorismo. Entonces, y yo estoy segura que también tus padres, porque además tus padres también eran de escuela guardia civil, entonces ellos también pasaron esa época horrible. Entonces, claro, nosotros aprendemos la historia para justamente no repetirla, cosa que no pasa pues con el público de Huayca, por ejemplo, ¿no? Que la van a repetir por brutos, porque descartan la información. Manuel Villar dice, no, a los zurdos les digo hay que reducir el Estado y o se quedan calladitos o se les cae la careta y se ponen a defender el Estado y quedan mal. Yo te Y digo que no, quedan mal, claro, al Estado que critican. No son solo los zurdos. Te lo Ah, digo sí, absolutamente claro. también No hay son algunas solo latas los de zurdos. conserva que sí. ¿No? No son solo los zurdos. Porque, a ver, yo lo voy a decir claramente, ay, que me funen, ya estoy acostumbrado. El progre y el conserva, nótese que estoy diciendo progre y conserva, no estoy diciendo progresista y conservador. Son lo mismo, uno parado a cada vereda de la pista. ¿Ok? Lo mismo. Los dos quieren imponer su sociedad ideal. Uno de posmoderna, todo lo nuevo, todo lo... Y la otra, estática, sin movimiento, sin evolución. Los dos son igualitos. Solamente que entre ellos no se pueden ver porque una es la contraposición de la otra, pero aplican las mismas cosas. Imponerlo a través del Estado.
Porque el Estado debería encargarse de esto, el Estado debería encargarse del otro. Yo pregunto, si el Estado debe encargarse de A, ¿por qué no también de B? Y de C, y de D, E, F, G, H, I. Si el Estado nos tiene que dar casa, ¿por qué no nos tiene que dar comida? ¿Por qué no nos tiene que dar ropa? ¿No? Si el Estado nos tiene que sí o sí dar la educación, ¿por qué también no nos tiene que dar comida? ¿Por qué también no nos tiene que dar entonces trabajo? ¿Por qué no nos tiene que dar hobbies? ¿Por qué no nos tiene que dar entretenimiento? Si el Estado nos tiene que dar, ¿por qué limitamos lo que nos tiene que dar el Estado? Que nos dé todo, pues. Porque el Estado nos tiene que dar, ¿verdad? Si esa es la premisa, entonces que el Estado nos dé todo. Entonces, para los dos lados. Porque después, entre progresistas, no progres, y conservadores, yo respeto a varios de ambas corrientes. No hablo del progre posmoderno, hablo del progresista. Por ejemplo... Y tampoco estás hablando de conservadores normales, sino estás No, hablando estoy de hablando de conservadores, por eso lo digo completo. Porque, por ejemplo, el voto femenino, que fue impulsado por François Poulain de la Barre, ¿ok? Francés, liberal, sacerdote, o seminarista más que sacerdote, católico, él impulsa el voto femenino. Y esa era una medida progresista. ¿Podemos decir que la medida progresista de ese entonces era incorrecta? No. No podemos decirlo. A la luz de la Depende. evidencia. No, a la luz de la evidencia no podemos decir que era. Somos ¿Te iguales. parece bien que las mujeres voten? Sí, claro. Ah, ya. Sí, claro. ¿Por qué? Porque somos iguales. Ya está. Ahora, ¿por qué nace esa desigualdad? Porque los hombres iban a la guerra y las mujeres no. Entonces, el que estaba Obvio. dispuesto a morir, el que tenía que morir, era el que podía tomar las decisiones. ¿Ok? ¿Y eso tiene sentido o no? Pero se entiende que ahora las mujeres también pueden ir a la guerra, ¿no? Entonces, ya, pero eso es una medida progresista. ¿Me dejo entender? Y está bien. Las medidas en contra del racismo, por ejemplo, hasta los afrodescendientes, son medidas progresistas. Ahora son progres por modernas, ¿no? Apropiación cultural, inclusión y todo. Ya, esa es otra huevada. ¿Me dejo entender? Esa ya es la transliteración de lo que fue. Pero son medidas progresistas y no podemos decir que son equivocadas. ¿No? Ahora, hay medidas conservadoras que también son correctas. ¿Me dejo entender? Con las que más coincido, además. ¿No? Como la protección de la familia, ¿no? Como la educación de los hijos, como la transferencia de valores en un sistema social. ¿Ok? Y están bien. Mejor, son correctas. Entonces, hay que entender las cosas en su real dimensión, como son la verdad, y no dejarnos llevar por tanto pajero que habla de los dos lados, que habla sin, la verdad, tener mucho conocimiento de lo que dice o por qué lo dice. Eduardo, gracias por tu oración. Yo no conocí el amor hasta que apareció Batia, dice. Carajo, está romántica la gente. Ya estamos casi 14, en una semana es 14. La cantidad de deditos que van a aparecer en noviembre. Mira, aquí me pone, ¿no? Licha antirracista. Yo aquí voy a dejarlo claro. Sí, soy antirracista. Me parece estúpido ser racista. Me parece es imbécil, me parece inhumano ser racista. Pero, por ejemplo, yo no lo prohibiría. ¿Qué cosa? Por ejemplo, de la discriminación en un local. Ah, pero la discriminación se puede entender como muchas cosas. No, pero ¿por qué no la prohibiría? Porque ese local, ese imbécil que es el dueño, no recibe castigo cuando está prohibida. Claro, simplemente está prohibida y no demuestra quién es. Exacto. En cambio, si no estuviera prohibida, la sociedad sabría que es un imbécil. Y su castigo sería que su negocio quiebre por imbécil. Ahora, si su negocio no quiebra y tiene éxito, el problema no es de ese imbécil, es de la sociedad. Así es. ¿Me dejo entender? Así es sencillo. Yo lo veo desde ese punto. ¿Ok? Yo lo veo desde ese punto. Honestamente, el tema de la bandera, ya como para cerrar y estas cosas,
Miklo se quejaba de un robot que recogía frutas. Ceviche de gato, ¿Sí? gracias por tu donación. No lo he escuchado y me Yo parecería tampoco. irracional del lado de Miklos, ¿no? Porque Sí, porque él robots sí acepta la que, tecnología mientras apoya al hombre, así que robots que recogen productos tenemos a cantidades. en agricultura. ¿Qué crees que es ese tractor con un rodillo grandazo que va levantando el maíz? Es un robot que recoge el maíz. Sí, no Me creo que sorprendería. Miklo se queje de eso. Me Pero yo lo que digo sorprendería. es que podemos respetar los símbolos de cada uno, podemos respetar qué cosa la representa a la gente, podemos respetar eso. Mientras no se imponga, como bien dice Lisandro, y también mientras no se le falte el respeto al único que sí está estipulado en la Constitución, que es nuestra bandera. Ese es un símbolo que a mí no me importa si lo respetas o no, personalmente, pero tienes que mostrarle respeto porque así lo dice la ley de leyes. Y si no lo respetas, te vas bien preso, porque eso es un símbolo que tiene, acá en el Perú, en el territorio soberano del Perú, tiene que respetarse. Si tú no lo respetas, es traición. Ojo, mucho cuidado con eso. Ceci Torres dice, Vania, ¿cuándo postulas al Congreso? A ti sí te doy mis impuestos. Mira, Bueno, técnicamente eventualmente. dice canta. Sí, claro, pues se refiere, yo sé cómo funciona el autocorrector, no te sé de cuántas veces. Eventualmente lo voy a hacer, pero primero quiero hacer mi maestría en gestión pública y gobierno. Entonces, una vez que me sienta más preparada y con más experiencia, no quiero entrar a improvisar. Yo no soy progresista ni roja. Quiero entrar bien, bien armada, por así decirlo. Mira, acá Anthony Dinoso dice, ¿qué opinión del hotel ¿Qué de San opinan del Miguel? hotel? ¿Qué opinan del hotel de San Miguel que negó habitación a los trans y le pusieron 200.000 soles de multa? ¿Acaso estoy obligado? Obligado estás, lo dice la ley. Obligado estás. Por eso es ley, estás obligado. Si tengo mis principios morales de esa manera. A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Y te respondo Sí, con el caso del panadero, del eso es pastelero, lo que justo que iba a hizo responder. que lo llevaron a juicio, no me acuerdo por cuántos millones de dólares, Y ganó. porque se negó a hacer, gracias por el spoiler, se negó a hacerle el pastel de bodas a una pareja gay. Y el pastelero no le dijo, no, ustedes me caen mal, asqueroso, pecador. No, le dijo, yo soy creyente y mi religión me dice no participes de estos actos. Y lo llevaron a juicio. ¿Por qué? Porque una pareja de gays no respetó la creencia de él, que era el dueño del negocio, el que puede decidir a quién atiende y quién no atiende, ¿ok? No respetó el derecho de él a hacer una autodeterminación de conciencia. Y lo llevaron a juicio. Y lo estuvieron ahí 3 años en juicio. Y ganó. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho de negarse a atender a quien quiera. Porque es su negocio, su propiedad. Él decide. ¿Ok? Ahora, él se juega el negocio también. Por Porque supuesto. habrán quien los apoye, quien lo apoye, y habrá quien no. Nadie sabe si después de que esto se hizo público, sus ventas subieron o bajaron, o quedaron igual. Nadie sabe. De repente la gente dejó de comprarle porque está más de acuerdo con que sí los atiendan y le dejaron de comprar y su negocio cerró. Él tomó una decisión, es un riesgo que él toma y él asume las consecuencias. Cuando a ti te obligan, tú no tomas la decisión, pero las consecuencias sí son tuyas. Porque Chick-fil-A el Estado no las asume. Chick-fil-A hizo lo mismo. Chick-fil-A es una cadena tipo Kentucky en Estados Unidos, pero que es cristiana. Lo mismo. Tienen una política de discriminación. No todos tienen que ser cristianos, digamos, pero sí hay ciertas actitudes que no se avalan. No necesariamente no pueden entrar gays, sino no puedes hacer demostraciones de afecto De afecto en público. público. Así es. Y ni siquiera solo si eres gay, nadie. Nadie puede. Porque es un espacio familiar. No dejan entrar transexuales, travestis, digamos, estrambóticamente vestidos, estas cosas, ¿no? Así que
como dice Lisandro, el local es el que decide, ¿no? Cómo comportarse frente a Y esto, si esto, van a estar abiertos a todo el público, si no, ya son cosas de cada uno, pero eso debería respetarse, pues. y esto emocionalmente, emotivamente, sentimentalmente, a todo el mundo que, ay, ¿qué hablas? ¿Cómo es posible que estés de acuerdo con la... No, no estoy de acuerdo, acabo de decir que es una estupidez. ¿Ok? No, pero perdón, con la discriminación racial. No, no, te dicen la discriminación en todo, ¿no? Y Pero no no es que puede esté de acuerdo con la discriminar. discriminación. Lo que estoy diciendo es simplemente, uno, no permite identificar a los idiotas. Dos, es el dueño del negocio quien asume sus riesgos. Y tres, es la gente la que libremente debe dar el mensaje. Así Y es. decirle, eres imbécil porque no quisiste atender a esta pareja, o porque no quisiste atender a esta persona de color, o porque no quisiste atender a esta persona vestida de, no sé, con trajes típicos, etc, etc, etc. No como el disfraz que se puso la del Cusco que tiene Otela, ese no, a ese sí no la atienden. No, pero ¿Ok? perdóname, el disfraz y los filtros. Uf, brother, se hizo hasta las Parecía otra trenzas. persona. Se hizo hasta las trenzas. Yo estoy absolutamente seguro que la flaca se maquilló para verse así en televisión. Pero bueno, ¿ok? Tú tomas el riesgo. Tú tienes tus políticas y tienes que anunciarlas. Ahí están mis políticas. Si te quedan bien, si no, hay más negocios al que puedes ir. ¿Ok? Así de sencillo. Pero tú te juegas el riesgo de que la gente vea tus políticas y diga, no, este es un huevón. Yo no voy a darle plata, pum, y me voy. Tal cual, tal cual, tal cual. Es Bueno, así de sencillo. dejen de estigmatizar las cosas, por favor. No es que el protestantismo es liberal y el catolicismo es estatista, porque si no, Lisandro no sería católico, piénsalo. O sea, el catolicismo en realidad es una religión que ha evolucionado muchísimo. El protestantismo viene del catolicismo, solo que es una religión más buffet, ¿no? Elige lo que le gusta y lo que no le gusta, no. Pero nosotros somos diferentes y por favor hay que tomar las cosas en su correcta proporción. Respeta las religiones y punto. No estés estigmatizando unas con otras. Porque después terminas diciendo, pues, ¿no? Que el federalismo es anticatólico y cosas así. Estás con la... Estoy con la chispa, sí, sí, Está sí. con la chispa, está con la chispa. Sí, sí, sí. Va con el mensajito ahí. Bueno, ya es hora de ir De cerrando. despedirnos, sí, despídete, Porque despídete. honestamente sí, a mi hijo me necesita. Pero muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Gracias por todo, en realidad. Espero que hayan aprendido algo de la doctora Buchay. Para ahí nos ponen, ¿no? Hay católicos que dicen que el liberalismo es pecado. Hay católicos que dicen que el maquillaje también. Hay católicas que dicen que tienen derecho a abortar y no es así. Eso no existe, esas no son católicas, son herejes. Bueno, Súper simple. hay católicos que son tan extremos que dicen que el maquillaje es pecado. Imagínate qué horror. No Qué voy feo a, no voy a eso. entrar, no voy a entrar en ese. No vamos a entrar en detalles, tal cual. No sé. Muy buenas noches, gente. Nos vemos mañana en mi canal. A todos aquellos que quieran saber cuál es el origen histórico de la Huifala, hay una extensa explicación al respecto. El día viernes yo tengo fachadas y y el próximo martes tenemos otra vez limón para tu caviar. Al menos eso es todo conmigo. Así es. Bueno, yo, ya saben, mañana probablemente haga directo porque platita es platita. El viernes disidentes en el canal de Gerald, en el cafecito bien amargo. Pero después de las 8 haz tu directo. Sí, yo hago mis cosas a las 10. El viernes en el canal de Gerald, la nueva edición, el nuevo capítulo de Disidentes. Y de ahí al lunes, ya ustedes saben todo lo que tengo en la semana. Estoy todas las semanas acá sentado. Todas. Bueno. Pero gracias, el canal está creciendo mucho. ¿eh? El canal está creciendo mucho. Han ayudado los shorts, ha ayudado el video de Sasnando Cecilia García, que se lo puse en su fanpage. Hasta ahorita no me contestan. Se lo puse en su fanpage. A ver, rebate esto. Hasta ahorita no me contestan. Y ha ayudado el video del último, el de hoy. También está interesante. Vayan a verlo. Terminando esta transmisión, vayan a ver el video de hoy. Sobre por qué no somos el cuarto país del mundo con mayor desigualdad. ¿Okay? Está explicadito, como para burro, como para que lo entienda zurdo castillista. Conmigo será hasta el próximo video y como siempre, somos libres. Chau, chau. Cuídense, gente. Chao.